yo sentí como una explosión, ¿no? Interiormente se sintió como una explosión. Inmediatamente el buque se quedó sin energía. Empiezo a ver la parte posterior que el buque se inundaba nuevamente. Se va a hundir. Se va a hundir el submarino. El comandante Nieva, después que me da la orden de proceder hacia la parte de adelante, es envuelto por el mar y muere ahogado, ¿no? También me preocupé, bueno, si este buque se va a quedar hundido acá, pueden entrar a alguien, puede explorar algún buzo, encontrarse con los elementos secretos de la Marina, hay que destruirlos. Hice la destrucción de emergencia de los elementos secretos de la Marina. Y se me acerca un teniente y me dice, señor, me dice, los está matando. Es cuestión de tiempo y todos vamos a morir. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Confesiones Podcast. El día de hoy tengo el agrado y el privilegio de tener a un invitado sencillamente espectacular. Él es uno de los personajes principales de una historia fascinante que sucedió acá en el Perú. La historia del submarino Pacocha, que se hundió hace ya 35 años. Una historia en la que hay héroes, hay sobrevivientes, hay muchos sentimientos encontrados e incluso hay actos heroicos, incluso hay actos milagrosos. Así que con ustedes, el comandante de la Marina, Roger Cotrina. ¿Cómo estás, sobrino? tío? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? te va? Muy bien, Jorge. Estoy contento porque... Gracias por tu invitación. No, tío, a ti por venir. Yo estoy realmente... Bueno, en la Marina, todos los hijos de Marina siempre dicen tío a sus tíos porque es como una familia. Es la familia naval, es lo que nos inculcan desde la escuela y la que llevamos presente durante nuestra carrera oficial, especialmente aquellos que tienen una misma especialización como la tiene tu papá, que también es submarinista y un gran amigo mío. En la universidad la gente no me creía que mi papá manejaba submarinos de guerra porque es un poco difícil de creer. Sí. Pero es verdad, ¿no? Manejaba submarinos de guerra al igual que tú. Y justamente quería tocar este tema y traerlo acá a mi podcast porque es una historia, la del Pacocha, que nadie sabe hoy en día y que es una historia que merece ser escuchada porque no solamente marcó a la historia de la Marina de Guerra en el Perú, sino también es una historia heroica que yo creo que es digna de contar. Entonces, quiero empezar más o menos citando a la gente qué cosa es el Pacocha, ¿no? Porque yo digo Pacocha, pero nadie sabe qué es el Pacocha. Claro, el Pacocha fue un submarino peruano, pero de construcción americana, y que fue diseñado para largas navegaciones. Fue conocido en la Marina Americana como Atule. Atule. Y combatió en la Segunda Guerra Mundial, incluso llegó a tener acciones contra buques japoneses. Y hundió a 6 buques japoneses o 5 buques japoneses, ¿no? Durante la guerra después de Pearl Harbor, en donde Estados Unidos ingresa ya directamente la guerra y directamente contra Japón. Y paradójicamente el buque es hundido por un buque japonés. Es colisionado por un buque japonés en el año de 1988, específicamente el 26 de agosto a las 6:40 de la tarde de 1988. Ya de noche. Ya estamos en agosto, pleno invierno, ¿no? El ocaso de sol se produce antes y a las 6:40 había pues la penumbra, ¿no? Ahí donde, claro, como dicen, no es ni de día ni de noche, sino había pues el famoso crepúsculo. Exacto, y ustedes estaban practicando, haciendo prácticas. Claro, nosotros habíamos salido ese día en una preparación para las operaciones UNITAS, que es unas operaciones que se realizan con la Marina norteamericana anualmente. Entiendo que ahora se continúan esas operaciones, pero también con otras marinas. Pero en ese tiempo específicamente nos preparábamos para unas operaciones con la Marina norteamericana. Y el Pacocha había salido de ser reparado y tenía una performance muy óptima, un entrenamiento operativo y operacional muy bueno. Era conducido por el señor capitán de fragata Daniel Nieva Rodríguez, ¿no? Él era el comandante del submarino. Claro. Ese día que salimos a navegar, yo era el segundo oficial en antigüedad, siendo teniente primero de la Marina. O sea, dentro de los oficiales hay 3 clasificaciones: los oficiales generales, que son los oficiales almirantes; los oficiales superiores, que son los capitanes de fragata, corbeta, ¿no?
capitanes de navío, y los oficiales subalternos, que son los tenientes primeros, segundos y alfereces, ¿no? Entonces, dentro de la gama de oficiales subalternos, yo tenía la más alta antigüedad. Era el jefe de ingeniería del buque. Lo que pasaba, o sea, si por ejemplo sucedía algo muy grave, tú pasabas a ser el comandante de ese buque. En un submarino, cuando suceden emergencias que nos preparan en prácticas y en teoría durante nuestra formación, el oficial que asume la conducción de las emergencias es el jefe de ingeniería. Ok. Sí. Okay. Entonces, ante esta situación que se empezó a vivir y de emergencia, a mí me correspondía asumir el liderazgo de la conducción. Y justo hablábamos de que por más que siempre hacen prácticas de muchos estilos, uno nunca está preparado para una situación como la que ustedes vivieron, que es el hundimiento de un submarino. Sí, correcto, ¿no? Fue una situación donde todas las emergencias creíbles se dieron al mismo tiempo. Claro. Y sucesivamente. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que se hunde un submarino que está yendo solamente a practicar y que se supone que iba a regresar al puerto de la punta y después cada uno se iba a su casa? O sea, ¿qué pasó para que ese submarino tan reconocido como el Pacocha, que había participado en una guerra mundial incluso, se hundiera? Claro, lo que pasa, el submarino es un submarino de gran tamaño, ¿no? Medía aproximadamente 103 metros de largo, o sea, estamos hablando de un buque grande, oceánico como fue diseñado. Pero la particularidad de un submarino es que más o menos entre el 15%, el 20% de su estructura es la que está a flote. El resto está bajo agua, ¿no? Entonces, es como un iceberg. Claro, es como un iceberg, exactamente, ¿no? Entonces, ese día nosotros habíamos salido a hacer un entrenamiento operativo con 2 unidades que consistía en lanzamientos de torpedos contra las unidades, y ellos también iban a poner ciertas cargas para que nosotros poder evadirlas, ¿no? Ciertas cargas de profundidad. Todo salió perfecto, todo salió bien, y yo recuerdo que ese día yo había estado de oficial de guardia, o sea, la noche anterior yo había estado oficial de guardia, había preparado la unidad, todo el oficial de guardia prepara la unidad, o sea, las condiciones para salir a navegar, y como era el segundo más antiguo, también tenía que ser responsable de las operaciones. Claro. Entonces, estuve en el puente y en la parte de operaciones desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 5:30 de la tarde, en que ya teníamos que regresar al puerto, terminaron ya los entrenamientos, todo sin novedad, y cuando nos estamos aproximando a puerto, el buque para poder aproximarse tiene que salir a superficie. Entonces, la condición para que un buque navegue en inmersión es una condición distinta a la que tiene un buque que navega en superficie. Claro. ¿No? O sea, llamémosle buque porque un submarino es un buque que es una unidad que lleva armas, es un buque de defensa, es un buque de guerra, ¿no? Entonces el buque se preparó para navegar en superficie, salió a superficie y emprendió la demanda del puerto del Callao, ¿no? Y para aproximarse al puerto del Callao, hay como un canal de enfilación que tienen que enfilarse al canal, al final se tiene que ver eso. Pero los accidentes en submarinos, históricamente, hay una bastante frecuencia de ingreso y salida de puerto, ¿no? Hay bastante frecuencia, ¿no? Entonces es un riesgo cuando suceden. Claro, es cuando suceden, cuando han ocurrido ciertos accidentes, como ocurrió con un submarino chino, después un submarino ruso, el Kursk también tuvo un accidente cerca a un puerto, y el Pacocha se aproximaba navegando en superficie, y de pronto los vigías avistaron unas luces, las luces de los buques que están estacionados, que se llama fondeados o estacionados, ¿no? Y la particularidad de un buque que está fondeado es que tiene que tener ciertas luces prendidas, ¿no? Y no las de navegación. Las de navegación están apagadas, que eso es una luz verde y una luz roja, ¿no? Que ubican al submarino de noche. Entonces, claro. El buque, claro. Es una luz
roja, creo que a la izquierda y una verde a la derecha para que Correcto, sepas en qué dirección correcto. Roja a la izquierda y verde a la derecha. Ok. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué pasa? No? Si uno ve una luz roja y verde y que se acerca, quiere decir que el submarino se está acercando. Viene Porque de el mar es oscuro, de noche no hay iluminación, no hay focos, no hay postes, Claro. no hay nada de eso. ¿No? Son luces y entonces uno dice, mira, ve, hay luz roja y verde, entonces... Y eso es universal, Ese en todo el mundo. es claro. Hay reglas para prevenir las colisiones, que nosotros le llamamos los abordajes. Un abordaje es cuando buques se juntan, ¿no? Se juntan. Antes los piratas llamaban al abordaje, es porque se juntaban, chocaban, trataban de hacerse el mayor daño chocando, ya sea con el espolón, y ahí invadían el otro buque, ¿no? Entonces, para evitar un abordaje, justamente hay reglas internacionales que se tienen que respetar estrictamente. Bueno, lo raro de esta negligencia que después llegó a probarse, negligencia en el comandante del buque japonés, es que ellos habían estado probando unas luces altamente reflectantes, de alta intensidad, que la utilizan para la pesca. Y saliendo de muelle, tenían esas luces prendidas que parecían un árbol de Navidad. Y no se podía ver. Y no se podía distinguir las dos luces rojas, la luz roja y verde de situación. O sea, para nosotros y para los vigías del submarino, ese buque estaba fondeado, estaba sin navegar. Claro. ¿Cuándo se percataron de que el buque navegaba? Cuando las luces, la potencia de las luces y los binoculares permitieron ver a duras penas la luz verde que se acercaba por la banda de babor, ¿no? Uh-huh. Y nos iba a cruzar la proa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos que un buque se aproxima por esa banda, nosotros tenemos que mantener el rumbo y él es quien tiene que maniobrar porque a nosotros se nos veía perfectamente las luces. Nosotros estábamos con nuestras luces reglamentarias. Pero ahí hubo una negligencia porque después se llegó a determinar que el grupo que conducía la salida del buque japonés, primero, no habían apagado las luces. Segundo, habían puesto piloto automático. Tercero, ellos no estaban ahí, el capitán no estaba en el puente, o sea, había un cierto descuido. Rompieron todas las reglas. Rompieron las reglas y cuando vieron al submarino pensaron que era una embarcación pequeña y que podían pasarla por la parte posterior. Como un barco pesquero. Como un barco pesquero pequeño, pero ellos no se imaginaron que era un submarino y que había que mantener distancia, y ellos tenían que mantener distancia, a ver, un simple giro a la derecha hubiese evitado la colisión. Exacto. Entonces, ellos prácticamente no maniobraron, nosotros hicimos señales de sonidos y empezamos a maniobrar para evitar la colisión, pero el buque pues salía a tal velocidad que justo nos agarra en la parte posterior y colisiona, rompe el tanque de petróleo, que es un revestimiento, rompe el casco resistente, porque el submarino tiene un casco resistente que soporta la máxima presión, ¿no? Y perfora dos compartimentos, los posteriores, y eso hace que empiece a inundarse justo el lugar que era el cerebro y el corazón de toda la distribución eléctrica del submarino. Las luces, controlaba todo. Controlaba todo, la propulsión, la energía eléctrica, controlaba todo, ¿no? El alumbrado, todo. Todo fue instantáneo. Instantáneo. O sea, la colisión se produce a las 18:40 horas. Yo sentí como una explosión, ¿no? Interiormente se sintió como una explosión. Inmediatamente el buque se quedó sin energía. Las linternas de emergencia, que son unas linternas que funcionan con baterías, fue el tal el remesón que empezaban a parpadear, a apagarse, a prenderse, ¿no? Por el impacto. Algunas se quedaron prendidas a duras penas, ¿no? Y empezó a ingresar agua profusamente por la parte de controles. O sea, para que tengan una idea, el submarino se hunde en menos de 5 minutos. O sea, y el agua era agua helada. El agua, claro, lógico, es de noche. El agua, pues, es agua de mar, ¿no? Con una densidad distinta al agua, sí, claro, al agua dulce. Empieza a entrar profusamente en el compartimento de controles, inunda las barras principales de distribución y propulsión. O sea, el buque se queda sin propulsión,
se queda sin luz, se queda a oscuras y sin poder comunicarse. ¿Y qué es lo primero que se viene a la mente a un submarinista que está preparado cuando sucede algo así? Mantener el buque a flote, que el buque no se hundiera primero. ¿No pensaste, acá me quedo? No pensé de que el buque se podía hundir. Ah, ok. O sea, no pensé, porque el buque pues tiene distintos compartimentos. Pero ¿qué pasa? Que existe pues la ley de la palanca, ¿no? La ley de la palanca es, mientras dame un punto de apoyo y muevo la tierra. El punto de apoyo es el centro de gravedad del submarino, y mientras más distancia, más fuerza pones en una distancia, más se va a ir multiplicando esa fuerza, ese peso. Entonces, como había sido en la parte posterior del submarino, el peso y la palanca que se hizo para que el buque se levantara, porque lo que ocasionó es que el buque comenzó a hundirse por la parte posterior, por un lado, y a girar y a hundirse sobre su centro de gravedad y levantando la parte delantera. Un buen ejemplo es el Titanic, ¿no? Que todo el mundo sabe cómo más o menos fue que se hundió. Algo similar, pero por atrás. Por la parte posterior, ¿no? Lógicamente que el Titanic pues, es un buque muchísimo más grande, pero el Pacocha era un buque de guerra con un casco resistente muy fuerte, ¿no? Pero ese casco fue tal el impacto, ¿no? que tuvo este buque, que estaba preparado para romper hielos, que era como un rompehielos, claro, que perforó el casco exterior, perforó el casco resistente, le hizo justamente un forado en una cuaderna que dividía dos compartimentos, el compartimento de torpedos y el compartimento de controles, y los dos los inundó. O sea, el peso que sintió el submarino fue muy fuerte, ¿no? La profundidad normal en superficie de un submarino son aproximadamente entre 18 a 19 pies. Okay. ¿No? 15, 18. Ese es el calado que tenía el Pacocha, ¿no? Y rápidamente empezó a irse a 20, 21, 22, 23, 24. Entonces, cada 3 pies es 1 metro que se hunde. Claro. Entonces, si de 19, ¿no?, si había ido hasta 25 pies, quiere decir que se había hundido ya 2 metros. Y todos comenzaron a tomar ciertos roles para evitar que se hunda. Sí, lógico. Cuando a mí me avisan de que había un incendio en la parte posterior, ¿no?, me voy a la parte posterior, alguien me da una linterna en la mano providencialmente y empiezo a dirigirme, paso el compartimento de baterías, motores de proa, motores de popa, llego a controles y me dicen, señor, me dice, hay incendio porque fíjese las barras. Y efectivamente las barras de distribución eléctrica estaban al rojo vivo, o sea, había un cortocircuito ahí. Wow. Un cortocircuito y exhalaba humo así. Humo. Y el humo que exhalaba, empiezo a sentir el olor, y era olor a petróleo. O sea, en cualquier momento se hubiese producido una ignición ahí, ¿no? O sea, se hubiese podido arder ese petróleo. Entonces yo dije, mira, pero esto acá no es incendio, le dije, esto acá es una inundación. Se está inundando el submarino. ¿Por dónde? Entonces, en la oscuridad pues no se veía el forado, se sentía que entraba agua. Yo sentía, por acá está entrando agua, ya. Todos desocupen, y yo dije, ¿hay alguien en la parte posterior? No, señor, no hay nadie. No sé, porque hemos llamado y no hay nadie, no se escuchaba. Lo que pasa es que los de la parte posterior, al ver que el agua entraba también a ese compartimento posterior, lo que han hecho es irse a la parte más extrema. Ahí había una escotilla, una escotilla para escape. Ellos han tenido que abrir porque ya no podían salir por ese lado, porque había la inundación. La escotilla es la escalera que va hacia arriba. La escalera que va hacia arriba, ¿no? Que va hacia arriba, pero es una escotilla que está en el compartimento de torpedos. Y cuando ha salido uno o dos, se empezó a llenar de agua. Y se llenó de agua también por la escotilla. El último que logra salir por ahí es un electricista, Salas, y él se ve ya que estaba flotando, ¿no? Él se ve flotando y el submarino, pues la parte posterior hundida, ¿no? Y se empiezan a alejar. Por ahí salen cuatro tripulantes, logran escapar por ese. ¿Cuántos había en el submarino? 52. 52, sí. Es un buen número. Es claro. Los buques de guerra pueden llevar 150, 200 personas, dependiendo del tamaño, ¿no? Pero el Pacocha es era un submarino que llevaba 52 personas ese día. ¿Y esos 4 se fueron? Claro, estuvieron flotando y después fueron rescatados por personal que también logró escapar y que algunos de ellos tenían chalecos y otros no, ¿no?
O sea, se tuvieron que mantener a flote cerca de 1 hora hasta que vinieron unas lanchas y los rescataron, ¿no? Bueno, pero después que yo veo esa situación, yo digo, hago que abandonen esos compartimentos y le digo, ciérrenlos y empiecen a echarles, a introducir aire al interior. ¿Qué ocurre, no? Que si un compartimento se está inundando, el agua va manteniendo un nivel, pero va inundando y va manteniendo su mismo nivel, ¿no? Claro. O sea, no es que por aquí entra más, por dentro entra menos, es un solo compartimento. Entonces, la única manera de detener y que no llegue hasta el tope y que entre la menor cantidad de agua era introduciendo aire comprimido hacia el interior de ese compartimento. Eso hizo de que se retenga un poco la inundación, que no sea tan rápida. Que no sea tan rápida. Por eso se hunde en 5 minutos. Si no, de repente se hubiese podido hundir en 3. Y esos 2 minutos hacen toda la diferencia. Hacen cierta diferencia para que hubiese podido salir un grupo de personas también. Claro. ¿No? Entonces, eso da tiempo. Esa acción que hace el personal de introducir aire dentro de los compartimentos, tanto de torpedos como de controles, hace que un poco que el submarino comience a aguantarse y comience a hundirse más despacio. Entonces, cuando yo regreso nuevamente al puesto central, que es el puesto que indica a qué profundidad está el submarino, qué inclinación tiene o qué ladeo tiene, yo me percato pues que el submarino estaba a 25 pies. Wow. ¿No? 25 pies. Y llegó hasta 26 pies, o sea, la popa ya estaba bajo el agua, o sea, la parte posterior estaba ya bajo el agua, ¿no? Entonces ordeno soplar los tanques de aire de la parte posterior. Entonces estábamos no solamente gastando aire en soplar los compartimentos interiores, sino también los tanques de lastre para que pudiera mantener flotabilidad, ¿no? Porque mientras más se hunde el submarino, más cantidad de aire se tiene que emplear y claro, más presión de aire, ¿no? Entonces, eso hace que el submarino regrese y da cierto alivio, ¿no? Da cierto alivio y regresa nuevamente a una profundidad, pero ya no recupera la profundidad normal, sino regresa más o menos a 20 pies, 20.5 pies ahí. O sea, de los 26 regresa, se recupera. Me encuentro con el comandante y le informo, ¿no? Le dije que había habido una inundación posterior, todo se lo digo en pocas palabras, ¿no? Y el comandante me dice, está bien. Claro, porque todo esto es extremadamente rápido. Extremadamente rápido, o sea, y en la penumbra, ¿no? Solamente guiados por las luces, porque los controles tienen luces fosforescentes. Entonces, guiados por las luces fosforescentes, uno podía ver y distinguir qué acciones estaba tomando, cuál era la situación de profundidad, cuál era la situación de inclinación, cuál era la situación del aire, la presión, todo uno lo tenía en ese momento. Claro. Y lógicamente que el personal esté entrenado para ejecutar esas órdenes en una situación de emergencia, ¿no? Entonces se ordena soplar no solamente los tanques de lastre, sino también todos aquellos tanques de reserva de agua, todos se empieza a sacar la mayor cantidad de peso, ¿no? ¿Y tú notabas que la gente estaba entrando en pánico o todos estaban cumpliendo al pie Bueno, del el trazo? personal reaccionó de una manera bastante favorable, bastante positiva. Dijimos que se enviara un mensaje de auxilio exterior a la comandancia, pero nos habíamos quedado sin energía, no funcionaban los equipos de radio. Entonces hay un equipo de radio portátil que funciona con una carga que se le da de emergencia, ¿no? Pero trataron de sacarlo hacia superficie, pero todo estaba tan en penumbra, tan a oscuras, ¿no? que al momento de tratar de sacarlo ya el buque se inclinaba, las olas empezaban a borrar la cubierta, o sea, fue tan rápido la situación de emergencia que el momento en que se llega a estabilizar, yo dije, bueno, ¿y por qué no recupera su profundidad anterior? ¿Hemos colisionado con qué? Claro. De repente yo no sabía si teníamos pues el buque que había colisionado el barco o la embarcación encima del submarino, ¿no? Porque no se sabía quién era el que había chocado. ¿Quién era lo que había chocado, ¿no? Entonces, yo decido subir hacia la parte de la vela, que es más o menos son como 3 pisos a 4 pisos. La vela es lo que sobresale, aparte del puente también, ahí está el puente. Y logro subir al centro de control, luego logro salir por la escotilla principal,
Subo y comienzo a escalar. Y veo de reojo una luz, y era la luz de la isla de San Lorenzo. Pucha, la isla de San Lorenzo está acá a la derecha, nosotros veo las luces de Lima y del Callao las veo. Me empiezo a ubicar más o menos, estamos acá cerca al Cabezo, está la luz, y empiezo a sentir que el buque se inclinaba para un lado y para otro lado, y el mar comenzaba a golpear al submarino de una manera pues muy dura, muy fuerte, ¿no? Y siento de que se inclina para atrás el submarino, empieza a inclinarse hacia la parte posterior. Entonces dije, se empezó a hundir de nuevo. Y yo sabía que estábamos utilizando todas nuestras reservas de aire, estábamos utilizando toda la fuerza y la presión de aire disponible. Ya habíamos abierto el grupo número 1, que es un grupo de reserva de aire que solamente se abre con autorización del comandante. Okay. Yo le había pedido autorización al comandante para abrir el grupo del comandante, que se le llama, el grupo número 1, y él me dijo autorizado, y por primera vez se abrió ese grupo. Y pese a eso se seguía... Claro, ese grupo lo que hizo fue dar reserva de aire para lo que vino posteriormente. Okay. O sea, se alineó, porque son tuberías de aire que si se acaba un grupo tiene que entrar el otro grupo de aire, pero solamente habían 2 grupos de aire muy importantes, más la reserva, que era el tercero que debía ayudar en esa emergencia y a dar la presión que se necesitaba para volver y mantener el submarino a flote. Entonces, cuando siento pues que empiezan a sonar todas las estructuras de fierro, empiezo a ver la parte posterior, que el buque se inundaba nuevamente, que ganaba ya profundidad, y yo dije, se va a hundir. Se va a hundir el submarino. No responde ya. ¿Y esa sensación cómo...? Fue una sensación muy dura porque sentir que como marino que tu buque se está perdiendo es una sensación trágica, ¿no? Me imagino que sentiste el miedo de que se pierdan vidas. En ese momento mi preocupación ya pasó a salvar vidas. Ok. O sea, ante la imposibilidad de salvar, y agradezco tu pregunta porque es la primera vez que me la hacen, ¿no? En ese momento lo que yo sentí ante la imposibilidad ya de salvar el buque, dije, bueno, ok, se pierde el material, pero no hay que perder el personal. Claro. Son vidas valiosas, son padres de familia, son personas muy valiosas, y hay que salvarlos o salvarlos. Decido bajar, pero conforme bajaba sentía que el buque se inclinaba más, sonaba toda la estructura, ¿no? Es un sonido de fierro que está sometido a presión y al golpeo, al golpeteo de las olas, ¿no? Al azote de las olas. ¿Lo recuerdas aún el sonido? Lo recuerdo, ¿no? Y sonaba bastante fuerte las olas, ¿no? Y golpeaban la estructura y hacía temblar el buque. Claro. Hacía temblar el buque. Cada ola hacía temblar. Bajo, y justo cuando estaba en la escotilla, a la altura de la escotilla principal, había una puerta que comunicaba así ya hacia la parte delantera del submarino, de la parte de la cubierta delantera, y empecé a observar que ya las olas barrían ya casi ya esa parte. O sea, yo decía, ya la parte posterior, si las olas barren esta parte de acá, quiere decir que la parte posterior ya está bajo el agua. Claro. El buque se hunde. Entonces, ahí creo es donde tomo la decisión más importante de mi vida, ¿no? Porque yo sentí ganas de salir por esa puertita y tirarme al agua. Porque lo pudiste hacer. Pero sentí de que era parte del comando en ese momento. De que estaba el comandante, estaba el personal en interiores y no podía abandonarlos. Y decido ingresar. Ese es el primer acto heroico de la historia. Yo considero que fue la decisión que tomé más importante en mi vida, porque la tradición del comandante dice que es hundirse con su buque. Sí. Y morir con su buque. Bueno, yo ahí decido hundirme con el submarino. Ahí decides... Cumplir la tradición de ir y pase lo que pase. O sea, en ese momento que yo ingresaba, comenzaron a surgir muchas ideas dentro de mi cabeza. Porque es un poco entregarte a la muerte. Claro, yo decía, no conozco familia, no me he casado, no he tenido hijos, no sé lo que es criar hijos. Duro.
ya tenías ahí novia. No tenía, no conocía todavía a mi actual esposa, pero tenía esperanza de algún día tener familia, ¿no? Claro. Entonces, fue una decisión muy dura. Y cuando ingresaba yo decía, Roger, ¿qué estás haciendo? Estás dejando todo atrás. En ese momento, ¿no? Pero también en ese momento yo dije, Dios mío, si yo actúo con valentía, no permitas que muera. En ese momento comienzo a encomendarme ya a Dios, Dios mío, si yo actúo con valentía, lo único que te pido es que no permitas que yo muera. Porque quiero tener familia, quiero tener mi familia, ¿no? Entonces empiezo a bajar y sentí que me moría. Sentí que algo raro pasaba en mí que nunca, ¿no? Sentía que dejaba todo atrás, sentía que me iba. Logré llegar a la parte inferior. Okay. Y me encuentro con el comandante y le dije, comandante, el buque se hunde. Hay que empezar a salvar la vida del personal. Está bien, Roger, me dijo. Ya lo veo. O sea, él ya se ha dado cuenta por los controles que ya la situación no daba para más. Estábamos soplando con todo lo que teníamos. Habíamos clausurado los compartimentos correctamente que existían. Habíamos empezado a introducir en el interior todo y el buque se hundía. Entonces él me dice, y me da una orden que fue la segunda sensación también que sentí, porque yo pensé que él me iba a decir, yo en ese momento dije, bueno, ok, salgamos, escapen, vamos, salgan, ¿no? Y todos empezamos a salir por la escotilla que había bajado, que estaba ahí cerquísima. Claro. Entonces yo recibo la orden del comandante y me dice, anda hacia adelante y lleva a todo el personal hacia adelante y escapen por la escotilla delantera. Entonces, pero la distancia que había del lugar donde estaba hacia adelante era aproximadamente 30 metros. Ok, claro. A oscuras y pasando, 30, 35 metros, pasando compartimento tras compartimento, puertas. Y cuando yo empiezo a avanzar hacia adelante, escucho que dan la orden establecer condición de cierre alfa, que era cerrar las puertas con el que se encontraba y donde se encontraba en ese momento. Establecer condición de cierre alfa, ¿no? Eso se da en una situación donde se presume que puede haber averías y el que se quedó ahí, se quedó, ¿no? Entonces, comienzo a hacer pasar en la oscuridad, cerrar la puerta, vuelvo a hacer pasar al otro compartimento, cerrar la puerta, y cuando estaban adelante me encuentro con un muchacho, me dice, señor, pero yo no sé nadar. No. Pero yo le dije, ponte un chaleco. Y en medio de la oscuridad, él no localizaba porque hay un mecanismo que se jala una pita y eso se infla, okay, ¿no? Con una botella de presión pequeña. Entonces, avanza. Señor, no encuentro cómo inflarlo. Claro, estabas, me imagino que desesperado. O sea, a oscuras, haciendo fila para subir. Yo veo que sale uno, salen dos. Él es el tercero y logro ubicar la pita, jalo y se infla el chaleco. Y sale. Y él sale. Él está vivo hasta ahora, ¿no? Me da mucho gusto, ¿no? Y el último es un electricista de apellido Panana. Él sale, pero él, cuando ya comienza a salir y se apoya en la escotilla, él voltea y ya no ve el submarino. Sí, el submarino está bajo el agua y solamente quedaba, o sea, el submarino se ha empezado a hundir y la parte posterior ya había tocado fondo, porque el submarino tenía como 100 metros, ¿no? Claro. ¿No? Y solamente salía ya la parte de la escotilla y empezaba a hundirse por la parte delantera, pero a irse, ya no así para atrás, sino hacia adelante, ¿no? A hundirse. Y él siente que no se puede apoyar, ¿no? Y la escotilla, donde él estaba agarrado, se cierra con la presión de mar y empieza a presionarle la pierna y empieza a arrastrarlo el submarino hundiéndose. Lo empieza a arrastrar y él siente que el agua empieza a pasar, a correr como un río. Él me describe con sus palabras, me dice, señor, yo sentí como un río, una corriente que corría de abajo hacia arriba, era que yo me empezaba a hundir y yo dije, ya, Dios mío. Acá me quedo. Me quedo. Entonces, en ese momento él dice, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y yo por dentro veo que caía bastante agua, ingresaba agua por esa escotilla y decido subir. Y recibo un puntapié de alguien que yo no sabía quién era, ¿no?
o en la oscuridad no lo reconocía, ¿no? ¿No? Recibo un puntapié que me vuela unos lentes que tenía, ¿no? Y casi me trae abajo. Logro retenerle la pierna, hago mucha fuerza, abro la escotilla y libero la pierna de él. Logro liberarle la pierna. Bueno, él, no sé qué presión habrá habido ahí, pero después él quedó con una hematoma en toda la pierna, desde acá la parte del muslo hasta la parte de los tobillos. Pero ¿qué pasa? Que yo logro abrir la escotilla y se viene la columna de agua y me trae 3 metros hacia abajo, Wow. en caída libre. Lo providencial de ahí es que no choqué con ninguna saliente, porque si mi cabeza hubiese chocado con una saliente de acero, me partía el cráneo, ¿no? Sí, claro. O si mi codo hubiese chocado también contra una saliente, me hubiese partido el cráneo, porque yo he pasado 3 metros y he pasado por un tubo que son de 21 pulgadas nomás, ¿no? Entonces, aproximadamente unos 55 a 60 centímetros, ¿no? Entonces, Claro. por ahí yo he pasado, ¿no? De largo hacia abajo, a 3 metros, y he chocado con una saliente de acero, he chocado fuerte, ¿no? Eso me ocasionó un gran dolor en las asentaderas y una hematoma que se proyectó por toda la espalda hacia la parte de la pierna. He sentido que me empezó a arrastrar el agua hacia la parte posterior y todo el caudal que entraba pues era como una licuadora adentro, ¿no? Porque uno pues con esa fuerza del agua que entra por esa tremenda abertura y ese ímpetu del agua, uno lo levanta pues como si fuese un pañuelo, ¿no? Claro. Un papel. Claro, y quedaste tendido en el piso. Claro, yo sentí que el mar me empezó a ahogar, o sea, y empecé a sentir extrema presión en los oídos, y empecé a recordar mi vida. Empecé a recordar mi vida cuando estaba chico, me he visto con mi madre. O sea, sí te pasó la clásica de que recuerdas claro, todo en un sí, segundo. Claro, sí. Mira, yo empecé primero a recordar a mi madre, me he visto que me llevaba de la mano al colegio, me he visto con mis hermanos, he comenzado a recordar momentos felices de mi vida. El día que me recibí he visto a mis hermanos, me acordé de mi colegio, me acordé de los amigos de la infancia, los amigos de la escuela. Me acordé de que yo tenía un auto que lo había dejado estacionado en la base de submarinos y yo tenía la llave en el submarino y decía, ¿y ahora cómo lo van a abrir? Cosas así, ¿no? ¿Cómo lo abrí? ¿Cómo se lo van a llevar? ¿No? La gente que le pasa ese tipo de cosas siempre recuerda a su mamá al comienzo. Sí. Es increíble, pero cada persona que le ha pasado algo similar, que ha estado a punto de morir, una cosa así, claro, siempre recuerdan a la madre y siempre le vienen pensamientos un poco absurdos, como por ejemplo, tengo la llave del carro, y tengo que abrir el carro, ¿cómo hago? ¿Y cómo van a hacer ellos para abrir el carro? Van a tener que romper la puerta porque es la llave única, no hay duplicado. Cuando en ese instante sí, te puedes estar muriendo, ¿no? Claro, ¿no? Y también recordé de que no tenía enamorada en ese momento y decía, bueno, nadie va a sentir pena por mí, ¿no? Qué duro sentir eso. Y también recordé a mi madre y dije, bueno, mi madre va a ir a pedir mi pensión y va a estar viejecita pidiendo mi pensión y quién la va a guiar, anda para aquí, anda para allá, ¿no? Y en ese momento se me revela la imagen de María de Jesús crucificado, porque yo había leído la historia de ella un año antes, cuando había estado en el Centro Médico Naval. Cuando dices que se revela la imagen, ¿quiere decir que la ves físicamente? Claro, físicamente no la veo, pero sí en mi imagen, en mi pensamiento. O sea, yo he visto su imagen, se me ha revelado la imagen, ¿no? Vestida con su velo, ¿no? Agarrando la parte de la cruz en el pecho y yo dije, bueno, ya me estoy muriendo, ¿no? O sea, ya este es el momento, porque si ella está muerta, yo lo único que queda es de repente morir. Entonces, me encomiendo y comienzo a hablar con ella. Le digo, bueno, madre, tú que estás al lado de Dios, yo lo único que quiero es que me lleves al lado de Él. Me arrepiento de todos mis pecados, rechazo el mal. O sea, hice como una nueva confirmación. Donde uno todo dice, eso en milésimas de segundo. Todo eso en milésimas de segundo. Mira, más o menos el tiempo que ha pasado, desde que yo caí desde la parte superior hasta... Porque el submarino estaba pues casi levantado, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Casi levantado. Habrán sido pues 3 segundos. ¡Wow! Y todo eso se te Todo viene a la mente. eso fue entre 3 segundos, 4 segundos, habrá sido, ¿no?
Qué locura. Y Sí. bueno, para los que no saben, la persona a la que viste es una monja croata Croata. que no tenía nada que ver contigo, solamente que habías leído un libro de ella. Yo había leído un libro, la historia de ella, cómo ella, después de la Segunda Guerra Mundial, habían quedado muchos huérfanos. Ok. Entonces, ella había iniciado una congregación en Croacia que fue absorbida por el mariscal Tito para formar la Yugoslavia, que en croato significa los eslavos, la unión de los eslavos, Yugoslavia, ¿no? Y Croacia había sido absorbida por el comunismo y ella, habiendo un régimen comunista, había creado una congregación católica, ¿no? Y había recibido a huérfanos de personas que habían fallecido en la guerra, ¿no? Y hambrientos. Entonces les dio alimentos, creó la congregación y no solamente fue en Croacia, sino lo extendió también a otros lugares de Europa donde habían esta situación. ¿Cómo fue que falleció el comandante, el primer comandante del submarino? Claro, el comandante Nieva, después que me da la orden de proceder hacia la parte de adelante, él decide subir al puente porque así como yo asumo, ¿no? Así como yo no creía de que el submarino podía hundirse, que podía estar sometiéndola a que se hundiera, yo me imagino, él también habrá pensado lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó afuera, no? Claro. Entonces él decide salir y cuando está pasando la escotilla principal, ve que el mar comienza a ingresar por esa escotilla para inundar el compartimento de controles. O sea, y él destraba la escotilla, la cierra, la asegura, y cuando él quiere reaccionar para salir por esa puerta que yo había visto abierta, ¿no? Claro. ¿No? Es envuelto por el mar y muere ahogado, ¿no? O sea, yo creo que si él no hubiese destrabado la escotilla, no lo hubiese cerrado y no lo hubiese asegurado, el agua hubiese entrado por ahí, porque esa escotilla estaba completamente trabada, abierta, para estar abierta, porque esa era la condición en superficie, ¿no? El mar hubiese ingresado y creo que no hubiese posibilitado las acciones posteriores para poder escapar. Fue un acto realmente heroico. Fue un acto heroico, ¿no? Fue un acto heroico del comandante. Yo creo que él, así como el famoso Noel de la Marina, el comandante Noel de la Marina, prefirió a otros salvar a salvarse él, ¿no? ¿Y tú te diste cuenta que falleció al instante o No. simplemente...? Yo asumí de que él había logrado salir. Ok, te enteraste después. Después que escapo, me entero de que él había fallecido en esa situación. Entonces, hilando cabos de la forma como encontré esa escotilla, porque llegó un momento en que comenzamos, yo ordené inspección general, ¿no? Entonces, conforme se iba inspeccionando el submarino ya hundido, ya en condición de hundido, se iban tomando ciertas acciones, Claro. ¿no? Cortar el aire y alinear el aire hacia proa, ¿no? Llevar botellas de oxígeno, absorbentes de anhídrido carbónico, o sea, cosas teóricas que nos enseñan, ¿no? Pero que había que ponerlas en ese momento en práctica. Tienes que actuar de manera muy, pero muy a pie de la letra para que todo se vaya... Correcto. Claro, no había ensayo. O sea, desde el momento en que el submarino se hunde, empezó la cuenta regresiva donde había un límite de tiempo. Sobrepasar ese límite de tiempo significaba no vivir. O sea, había que actuar con decisión y con precisión en todo momento. Un pequeño error hubiese significado La muerte. la muerte no solamente de uno, sino quizá de todos. Y una vez que logran quedarse en el submarino, ¿cuánto tiempo estuvieron adentro? Claro, bueno, después que siento yo toda esa sensación, veo la famosa luz, ¿no? Una luz blanca, muy blanca, pequeñita. ¿La llegaste a ver? Sí, claro. Pequeñita, pero que avanzaba muy lentamente, lentamente, y llegó un momento en que explota, y ahí es donde reacciono. Y logro sacar la cabeza fuera del agua, respiro, y sentía que la corriente me llevaba para estrellarme de cabeza contra un mamparo de acero, que tenía salientes. Entonces, logro un poco orientarme en medio de la oscuridad, yo sentía que me llevaba hacia atrás y que me llevaba de cabeza. O sea, quizás me hubiese podido desnucar, Claro. De repente algo me hubiese podido romper y dejar desmayado, ¿no? Bajo el agua, ¿no?
Entonces logro orientar los pies hacia la pared, pego con un pie en la pared y luego amortiguo y saco a la cabeza nuevamente el agua y el agua entraba pues profusamente, ¿no? Empiezo a respirar una vez, 2 veces, 3 veces y siento una fuerza muy poderosa, ¿no? Y en todo momento yo decía, pucha, Dios mío, ayúdame, ¿no? Yo decía, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y empiezo a regresar nuevamente contra la corriente, regresar, luego logro subir con mucha dificultad, ¿no? A pesar del ingreso del agua, logro subir nuevamente los 3 metros, ¿no? ¿Qué había pasado? Que la escotilla tiene como unos brazos que aseguran su cerrado, su sellado, pero esos brazos están un poco mordiéndose y no permitían que se hiciera estanca la escotilla. Okay. Y por ahí ingresaba agua profusamente a gran presión, ¿no? Entonces logro con las manos, normalmente para destrabar ese tipo de escotillas se utilizan unas palancas que se llaman guaripanas, Okay, y combas. Entonces uno pone la palanca, mete con vasos y ¡pac! Se cierra, ¿no? 1, 2, 3 combas y se cierra. En ese momento yo no tenía esos instrumentos, no tenía ni la comba, no tenía la guaripana, no tenía nada, estaba a oscuras. Entonces yo he agarrado la escotilla y he comenzado a poner todas mis fuerzas y he sentido que giró y ¡pum! Se cerró. Y ese sería el segundo milagro Eso, que te ocurrió en la noche. Claro, yo lo consideré, que fue un milagro que cerrara, no solamente porque dejara de entrar agua, sino porque una vez que yo bajo la escalera, siento que el buque se balanceaba y el agua de mar que había ingresado me llegaba más o menos por las rodillas, un poquito más arriba, y se mecía, y dije, bueno, yo no sabía en ese momento si el buque se seguía hundiendo, y tú sabes que nuestro talud continental, pues, rápidamente gana profundidad. Okay, O sea, claro. yo decía, estaremos en la zona donde de repente nos hundimos a 200 metros y el buque va a colapsar, o estaremos en una zona donde el buque ya se quede sentado y ver a qué profundidad estamos. No sabía. Porque si se sumerge mucho más, ¿colapsa? Se hubiese arrugado como se arrugó el San Juan, el submarino San Juan de la Marina Argentina, ¿no? Este submarino, que era de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia a su casco solamente le daba como máxima profundidad antes que colapse, le da aproximadamente unos 300 pies, 350 pies, o sea, 100 metros, 120 metros, nada más. O sea. Y el submarino se hunde justo en un lugar en donde, cuando me entero de la profundidad, yo dije, vamos a escapar. Si nos preparamos bien, vamos a escapar. Okay. O sea, pero ¿cómo se mide si no tienes instrumental? ¿No? En la oscuridad hay unos medidores de presión interior que en libras te dan la presión, pero por un parámetro tú lo conviertes y te dan los metros. Claro, y sabes a qué distancia estoy de la hundido. superficie. Claro. Entonces yo pido presión de mar. Pedí presión de mar y se acerca un electricista Gómez, me acuerdo, Alberto Gómez. Él mira, señor, 2.8 pulgadas por centímetro cuadrado. 2.8. Comienzo a calcular. Presión de mar, verifica. No recuerdo si me dijo 2.8, 3.8. Okay. Y convirtiendo, yo dije, ya, estamos a 42 metros de profundidad, 120 pies. ¿Sí? Estamos a 120 pies, 42 metros de profundidad. Ya. Nuevamente se empezaba a mover, pues se movía el buque, o sea, las aguas se agitaban. Claro. Dije, nuevamente presión de mar. Así a los 15 segundos. Me vuelvo a repetir la misma presión de mar. Entonces, ahí te diste cuenta. Hemos tocado el fondo. Okay, esto lo que se mueve es solamente la agitación del agua. Y te diste cuenta que si salían, sí podían llegar en ese momento a la superficie. Yo dije, nos hemos hundido, pero vamos a salir. Fueron mis primeras palabras. Y un radiooperador, Hilton Sandoval, me acuerdo que me dijo, así se habla, teniente, me dice, vamos a salir y viva el Pacocha. Sí, 3 ra, y dimos 3 ra. Yo verdaderamente no sabía
qué íbamos a hacer para salir, pero sí dije, vamos a salir. Sentías que, Sentía que se podía. Sentía que algo había que hacer, ¿no? ¿Y para ese entonces ya sabías que había gente que ya había fallecido o todavía no? No sabía. Para mí los que estábamos ahí, no estaba enterado de quiénes habían fallecido, quiénes estaban arriba. No tenían una relación del personal en ese momento, ¿no? Y el submarino, yo lo sentí levantado 11 grados, o sea, estaba levantado. ¿Por qué? Porque el submarino en la parte inferior delantera tenía un dome del sonar, que es un protector de metal que hizo que al momento de posarse en el fondo, ¿no?, eso resistiera el peso del submarino, y el submarino había quedado 11 grados levantado e inclinado 7. O sea, el submarino estaba un poco levantado e inclinado, ¿no? O sea, había cierta dificultad, por eso que el agua que ingresó se fue a la parte posterior del compartimento. ¿Y qué ocurre ahí? Una cosa providencial, porque yo digo que ese cerrado de escotilla es providencial, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en claro, porque se queda a escasos 2 centímetros del borde de la escotilla. ¿Qué significaba? Que si eso hubiese subido un poquito más, yo no hubiese podido salvar la gente que se quedó en el otro compartimento. ¿Por qué? Porque si hubiese abierto esa compuerta, el agua de mar hubiese entrado al siguiente compartimento, que es el compartimento de baterías. Si hubiese mezclado con las baterías, hubiese ocasionado cloro y nos hubiese matado en pocos minutos, en poco tiempo. A todos. Todo es a un minuto de, a un segundo de. A un segundo de, a 2 centímetros de, 3 Si algo pasa más de la cantidad o de un número, pucha, significa el desastre total. Claro, significa el desastre total, ¿no? Entonces, recuerdo de que comenzamos a ver luces. ¿Por qué? Porque las puertas de las escotillas son de un material de fierro y acero, pues, grueso, ¿no? Claro. Entonces, tú hablas en el otro lado y no se te escucha. O sea, tienes que afinar mucho el oído, ¿no? Entonces me empezaron a hacer señales con luces y me dijo, señor, hay gente en el otro lado. Sí, le dije, pero espérate, hay que abrir la puerta. No, le dije, porque se agitaba, pues, se agitaba. Claro. O sea, al momento de agitarse superaba el nivel de la escotilla. Entonces yo quería esperar que se tranquilizara, para que una vez tranquilizada el agua, no pudiera sobrepasar el otro lado. Y ahí recién abría la puerta. Ahí abría puerta. Claro. Entonces, cuando se tranquilizó el agua y abrimos la puerta, sentimos un golpe de presión. Un golpe de presión. ¿Qué pasaba? De que el puesto central, el puesto de controles donde habíamos alineado el aire, ¿no?, habían soplado con tanta fuerza los grupos de aire y los grupos de reserva, que cuando el submarino se sienta en el fondo, los portalones de inundación quedan taponados en el fondo, con el peso del buque, y empiezan a soplar hacia interiores del submarino por la válvula de seguridad. Y en interiores comienza a aumentarnos la presión, y al aumentar la presión empieza a aumentar la concentración de anhídrido carbónico, y también empieza a aumentar el tiempo, o sea, empieza a disminuir el tiempo que podíamos vivir nosotros bajo esa presión. O sea, mientras más presión de aire hay una tabla que tienen los buzos, ¿no?, para poder estar un tiempo determinado bajo una presión, porque si no el cuerpo se empieza a envenenar. Claro. Empieza a diluirse el nitrógeno altamente comprimido en la sangre. Entonces, en ese momento recuerdo que pasé hacia el puesto central y vi una botella de Coca-Cola vacía, estaba vacía y tapada, y estaba comprimida casi a 1/3 de su... O sea, se había achicado casi 1/3. Y dije, estamos comprimidos. Pero eso yo solo lo sabía, o sea, claro, ¿no? Por ahí, ¿no? Después vi un gotero. ¿Lo decías? No lo decía. Me lo quedaba ahí. No asustar a la gente. Para no asustar a la gente, ¿no? Entonces llegué al puesto central y las válvulas, o sea, las válvulas de seguridad estaban soplando hacia interiores y comprimiéndonos. Y le dije, cierren todos los aires, cierren todo ese aire. Y hacía un ruido increíble. Cerraron y se quedó tranquilo. Todo tranquilo. Dije, ya. Ahora vamos a alinear todo el aire hacia la parte delantera, ¿no? Ordené sellar las puertas, el submarino estaba inclinado. Cuando en eso voy a la parte posterior, comienzo a sentir un olor medio como a batería, agua de batería. Ese era el cloro.
Y dije, hay cloro. Y veo el compartimento de baterías estaba inundado, completamente inundado de mar y hervía así. Salía cloro. Y el cloro es un gas venenoso, Claro, por supuesto. claro, que incluso que ha sido utilizado para hacer armas químicas, ¿no? Dije, hay cloro, clausuren todo, vámonos. Y de 3 compartimentos nos quedamos solamente en 2 nomás. Lleven botellas de oxígeno, habían 2 botellas, esos botellones de oxígeno. Dije, llévenlos a prueba. Unos sistemas absorbentes de anhídrido carbónico. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano respira 20 litros de oxígeno y exhala 20 litros de anhídrido carbónico por hora. Una mala decisión y mueres. Una mala te quedas decisión, ahí. claro. Porque todo es una suerte de toma de decisiones De correctas. toma de decisiones correctas, constantemente, sin posibilidades, de equivocarte. de equivocarte y volver a repetirlo, porque ya no hay repetición. Claro. O No es una decir, no, práctica. salió mal, no es una práctica, ¿no? O no salió mal, ya mañana lo hacemos, pero hay que traer tal cosa. No, mañana se ¿Y hay que tú traer. sentías no. la presión de ser el que estaba comandando todo esto, de Sí. ser el que estaba liderando el... Sí, sentía en ese momento la alta responsabilidad de haber asumido el mando y las decisiones que se tenían que tomar, como lo tomaron los hombres que han engrandecido la Marina, ¿no? Yo decía, bueno, hay hombres que engrandecieron la Marina, como Grau, como Palacios, como Ferré, como aquellos que dieron su vida, ¿no? Defendiendo el país, tanto en la guerra interna como externa. Y yo decía, yo tengo que cumplir la tradición de la Marina y morir de pie acá, ¿no? Si tengo que morir, que me recuerden como que he muerto de pie. Entonces, asumí por cuenta propia ser el último en salir, el último en abandonar la nave después que salvaran todos. Y que si alguien se quedaba, yo me quedaba con él. Y lo dije. Y se lo dije a todo el personal, ¿no? Le dije... Ya para ese entonces el personal sí estaba en pánico, me imagino. Bueno, el personal estaba todo mojado, estaba un poco a la expectativa de lo que se decidiera. Yo me quedé con 3 oficiales. Los 3 oficiales, bueno, habían seguido cursos de buzo de quilla. ¿A qué se llama un buzo de quilla? Un buzo que puede hacer pequeñas reparaciones a cierta profundidad de la quilla del buque, que son 2 metros, 3 metros, ¿no? ¿La quilla qué cosa es? La quilla es la parte inferior del submarino, y la obra, que se llama también la obra viva, es la que está hundida bajo la superficie del mar. Okay. La que no vemos, porque nosotros vemos la que sale de la superficie. Esa es la obra viva. Los buzos de quilla son aquellos que pueden realizar buceo solamente hasta esa profundidad, que es de la superficie del mar 3 metros, 2 metros, por un tiempo determinado. Me reuní con los oficiales y planteé de frente mis 3 alternativas. Y le dije, hay 3 alternativas. La primera es utilizar el aire remanente para soplar todos los tanques que nos quedan, incluso los de reserva, todos los que nos quedan, y ver si el submarino se despega del fondo, saca la escotilla delantera. Y pueden por ahí subir. Por ahí subimos, claro, escapamos y después se hunde. Y tú sabiendo que ibas a ser el último. Claro. Era casi un suicidio. Llegó un momento en que aceptaba de que podía no salir. Claro. Aceptaba, pero yo decía, bueno, voy a tener que dar todo lo máximo, primero para que se salve la gente y después hacerlo yo, ¿no? O sea, no hubiese admitido que alguien no se salvara y yo salir, ¿no? No lo admitía. En ese momento no estaba en mi mente, no estaba en mi sentir. Después le dije, la segunda opción es que vengan un grupo de los Estados Unidos y nos rescaten. Porque hay unas campanas especiales de rescate que se activa, okay, ¿no? Y que se llama el Flyaway, que tienen los norteamericanos, en donde hacen su vuelo, llegan, ponen su campana y comienzan a rescatar a los sobrevivientes del submarino. ¿Y eso era factible? Porque... Sí, era factible, porque hay unos convenios firmados con la Marina norteamericana. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento yo dije, confiarme en esta operación no es tanto al 100%. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos vienen con su campana, esa campana soporta presiones mayores a las que
a las que tenemos. Pero para soportar presiones a las mayores que tenemos, tiene que ser muy pesada. Ok. O sea, tiene que tener una consistencia, una estructura de acero que la hace pesada. Entonces, para poner esa escotilla y alinearla en las condiciones que se encontraba el submarino, 11 grados e inclinado 7, ¿qué pasa si dicen no se puede porque no calza? Claro. No podemos hacer la maniobra a esa profundidad. O nos vamos a demorar 3 días. O sea, eso yo lo sabía, ¿no? Y decía, ¿y si ellos dicen, no, esto está preparado para submarinos nucleares o submarinos de la generación tal para adelante y no para esos submarinos tan antiguos? ¿Qué hubiese pasado? Claro. ¿Y la tercera opción cuál era? Y la tercera opción era hacer el escape libre del submarino de esa profundidad, que implicaba que aproximadamente el 70% del personal muriera en el intento. ¿Por qué? Por un tema Por 2 factores que son médicamente probables, ¿no? Y el mismo doctor, que lo invité a la celebración que generosamente hizo la Marina de Guerra con los 30 años, lo invité a una charla que di y él también intervino. Él era consciente de que hacer el escape implicaba que entre el 60 y 70% de las personas iban a morir. Quiere decir que si escapamos 22, ¿no? El 70% pues va a ser 14 que mueran, ¿no? Pero se van a salvar 7, ¿no? 8, ¿no? 8. Y mueren porque no llegan a la superficie. Claro, se producen 2 fenómenos. El primer fenómeno es, como te había repetido, estando comprimido, tú tienes una tabla para estar el máximo tiempo en una compresión determinada. Okay. Pero si tú sales de esas tablas, ya no hay manera ni tabla que te regrese a la situación normal. Tu vida corre mucho riesgo. ¿Por qué? Porque el aire que respiramos está compuesto en 21% de oxígeno, ¿no? Luego nitrógeno y otros gases raros. El nitrógeno es inerte en el cuerpo humano. El nitrógeno, tú ahorita estás respirando el nitrógeno, pero a la presión atmosférica, normal. ¿Te das cuenta? Pero si tú empiezas a respirar aire a una profundidad de 42 metros, el nitrógeno se empieza a diluir en la sangre. Se diluye, no pasa nada. El oxígeno lo consumes. Pero si abruptamente sales en un escape libre, ese nitrógeno empieza a crecer. Okay. Y se forman como unas burbujas que se localizan en las articulaciones, tanto de la cadera como del hombro. Y ocasiona burbujas internas en la sangre, en las venas. Wow. Que hacen que la sangre no circule por esos lugares y se producen las llamadas necropsias. O sea, se empieza a morir el tejido de las articulaciones. Pero ese proceso de crecimiento de burbujas producen unos dolores tan intensos que son conocidos como bends en inglés, que significa doblar. Entonces, una persona que muere por esos dolores de los bends es una muerte que terminas doblado, ¿no? Ese es el primer fenómeno de la disolución de nitrógeno en la sangre a alta presión. Okay. El segundo fenómeno que se produce son las embolias. ¿Por qué? Porque si tú logras escapar y empiezas a ascender, la presión del mar, conforme vas ascendiendo, va disminuyendo. Y el aire que tú tienes comprimido en tus pulmones empieza a expandirse. O sea, quiere decir que si tú respiras 4 atmósferas en los 40 metros, tú tienes 4 pulmones adentro. El problema está en que tú evacúes esos 4 pulmones para que llegues sin aire a la superficie de manera exacta. Hay un procedimiento que lo escribieron los norteamericanos, que es el uso del chaleco Steinkehut. Steinkehut son unos chalecos que se inflan y uno se pone una capucha con un cierre hermético, ¿no? Y la capucha hace que el aire
que tú respiras comprimido, ¿no? Al momento de subir comience a salir y a compensarse la presión por unas válvulas que existen, con unas válvulas, ¿no? Y vas ascendiendo y al momento de llegar a superficie eso lo tienes puesto y se va descomprimiendo poco a poco, de tal manera que la posibilidad de embolia se disminuye drásticamente. Pero eso no lo tenían ahí. Pero eso no se podía utilizar. ¿Por qué? Porque la escotilla de escape era una escotilla de emergencia para escape. Y si hubiese tenido que utilizar esos chalecos como se debían utilizar, hubiese tenido que hacer 11 escapes. Wow, claro. Y no 5. Y 11 escapes me hubiese demandado quizás 24 horas. ¿Y qué decisión tomaron? Se tomó la decisión de que ingresaran sin capucha y lo hicieran a pulmón libre. Solamente con el chaleco, sin capucha. Y otra decisión importante, creo que esta fue también una de las decisiones muy importantes que yo tomé en mi carrera y que fue más que nada por una intuición, fue inflar el chaleco a la tercera parte. ¿A la tercera parte? Claro, de presión, o sea, no lo inflé el chaleco. Claro. Tú inflas un chaleco y ya no puedes inflar más porque el chaleco ya está inflado, ¿no? Pero a oscuras calcula que se tiene que inflar a la tercera parte. Porque sabes que al inflarlo a la tercera parte va a llegar inflado, porque el aire está comprimido, pues. Claro. Va a llegar inflado, completamente inflado a la superficie. ¿Por qué inflado a la tercera parte? Primero, para poder colocar la mayor cantidad de gente, no 2, sino 3 o 4, ¿no? Y que pudieran entrar en la escotilla de escape que era muy reducida. O sea, si hubiese utilizado, como ordenaban los norteamericanos, hubiese podido hacer 2 personas por vez, por lo reducido del espacio. Pero como yo dije, escapan sin capucha, escapan a pulmón libre y solamente los chalecos a una tercera parte, pudieron entrar 4. Y en un momento puse 5. ¿Cuánta gente quedaba adentro? 22. 22 personas. 22 personas. Y los 22 tuvieron que escapar de esta manera. Los 22 escapamos de esa manera. ¿Y al cuánto tiempo de haber estado sumergidos? Yo estuve 23 horas. 23 horas. 23 horas, durante toda la noche del día 26 para 27 hasta las 5:30 de la tarde del día 27 de agosto. Me imagino que estar tantas horas con un submarino hundido igual causa ciertos estragos en el cuerpo. Sí. Aparte de los golpes y las hematomas que por mi lado sufrí, parte personal, es el momento de que dramático, que empiezas a ahogarte porque sabes que ya no hay aire y te empiezas a ahogar. Y el momento en que empiezas a sentir cansancio porque comienzas a respirar en un espacio muy pequeño, muchas personas. Claro. Y comienzas a respirar el anhídrido carbónico y lo que se produce lo que se llama la muerte dulce. O sea, nos hemos podido quedar dormidos todos. Si no se tomaba esa decisión, nos quedábamos dormidos todos y ni nos hubiésemos dado cuenta. Y en esas 23 horas, ¿alguno entró en algún ataque de pánico, de desesperación? ¿Cómo se vivía el ambiente dentro de esas horas? Hubo cierto nerviosismo personal, pero a lo cual solicité la colaboración del técnico Bendezú, un técnico que normalmente el oficial siempre trabaja de la mano con el técnico, ¿no? Y también los otros oficiales. Yo decía, cualquier persona que comience a demostrar excesivo nerviosismo, pánico, porque nos vamos a empezar a ahogar, me avisan. Ok. Entonces, ese fue un factor para poder poner en el orden a los que iban a escapar. El segundo factor era quiénes sabían nadar bien y quiénes no eran expertos nadadores. No sabían nadar bien. Y el tercer factor, quién era el más joven y tenía familia. Okay, cuando pregunté, ¿quién es el más joven? Y levantó por ahí y dijo, yo señor, escuché una voz. ¿Quién eres tú? Juan Tello. ¿Soltero o casado? Casado. ¿Con hijos o sin hijos? Con una hijita. Un hijito, no recuerdo. ¿Qué tiempo tiene? 3 meses de nacido. Se me partió el alma, ¿no? Claro. Me dije, no, él tiene más derecho a vivir que yo. Porque él tiene hijos, tiene familia, yo no. Claro. Y dije, quédate por acá. Tú vas a salir.
¿no? Y todos estábamos agitados. Así como los perritos que cuando corren empiezan a jadear, todos jadeábamos ya. 9 de la mañana. Y yo tenía que estar hasta las 5:30 de la tarde. Todos ya nos ahogábamos. Entonces, el primer grupo fue prácticamente casi de voluntarios, ¿no? Conversé con el teniente Fran Gómez Collazos. Él había estudiado conmigo en el colegio. Y conversé con él y le dije, mira, tú tienes que liderar el primer grupo. Ok. Él me dijo, sí, pero probabilidades. Le dije, mira, si haces bien el escape, y dado el tiempo que ya pasó, porque la colisión fue a las 6:40 de la tarde del día 26, y yo ya estaba hablando de las 9 de la mañana del día 27, habían pasado ya más de 12 horas. Y para eso nadie se quedó dormido. Bueno, hubo ningún tipo ordené a partir de las 9 de la noche que nadie se mueva y todo el mundo acostado y que se agiten y no conversen. Y una guardia interior que era el único que se podía mover y nadie más se movía. Dije, nadie se mueve, nadie gasta oxígeno, todos ahorrar oxígeno. Y también ordené que un cuartito de torta que había quedado se dejara, porque ese va a ser nuestro desayuno. ¿Y lo comieron? Sí. Hubo la distribución del desayuno. Desayuno, dije, ya, la torta, una cucharada cada uno. Pasaron un rancho Sí, en el submarino hundido. Por si acaso yo iba a ser el último en comer. Todo el mundo se sirvió y me dejaron, yo también comí y todos quedamos satisfechos. ¿Estaba rica o...? Sí, sentí una torta riquísima. Claro. ¿No? Después no había agua, pero sí fue la distribución de rancho, ¿no? Y algunos lograron incluso a comer 2-3 cucharadas, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento dije, bueno, Dios mío, si tú multiplicaste los panes, ahora ayúdanos, ¿no? Los marinos que queremos Siempre sentir. presente la fe. Sí, siempre presente la fe, ¿no? Y en varios momentos, ¿no? O sea, me acordé de la multiplicación de los panes y en ese momento dije, Dios mío, somos 22 marinos que estamos aquí, creemos en ti. Por favor, permítenos saciar saciar las energías que necesitamos. Y efectivamente, yo quería darles dulce, porque el dulce te da energía, Claro. y la harina también, ¿no? Los deportistas comen un poco de harina antes de someterse a una prueba de estrés, como es una competencia grande, ¿no? Entonces, pasaron la torta y efectivamente yo fui el último en probar. Nuevamente pasó, ¿se puede repetir? Repitieron, ya todos bien, sí, todos satisfechos, bueno, está bien, ¿no? Ese fue un punto muy bonito, de mucha hermandad, de mucho significado y que da un mensaje de no perder el orden, ¿no? Bueno, de todas maneras, el hecho de estar entrenados para estar en situaciones tensas ayudó bastante. Sí, efectivamente. Entonces, conversé con Fran Gómez y le dije, bueno, venimos del colegio, tú eres como un hermano para mí, hemos ingresado a la escuela, submarinos. ¿Tú piensas que yo te voy a enviar a la muerte? No creo. Bueno, no, tú eres como un hermano y le dices mamá a mi mamá, ¿no? O sea, yo quiero que tú escapes primero y lideres el primer grupo. Ok, me dijo, está bien. Me voy a poner mi placa, o sea, yo también me puse mi placa, porque decía, si me muero ya me van a reconocer por la placa, ¿no? Esta es Cotrina, ¿no? Claro. Entonces, yo tenía un diario de bitácora, había hecho que él se encargue de llenar todas las órdenes que yo daba, él las escribiera. Así, con esa linterna que me había dado, él ahí escribía. Le dije, voy a cerrar el diario de bitácora, esto le entregas al comandante de la fuerza y que quede como un testimonio de lo que yo he ordenado y lo que yo he hecho para estudios y posteriores. O sea, yo pensaba en este momento que yo ya no iba a salir, ¿no? Sí, por lo que cuentas, Sí. ya estabas entregado a la muerte. Sí, también me preocupé de que dije, bueno, si este buque se va a quedar hundido acá, pueden entrar a alguien, puede explorar algún buzo, encontrarse con los elementos secretos de la Marina, hay que destruirlos. Hice la destrucción de emergencia de los elementos secretos de la Marina. Ah, ¿en serio? Sí, también. ¿Y cómo se destruye
Un elemento secreto. Claro, se agarran martillazos, Ah, ok, tal cual. a Ok. combazos, los elementos que sirven para cifrar, y las publicaciones se rompen, ¿no? Y ya mojadas, ya no se pueden. Se deben quemar, ¿no? Pero no podía quemarlas Claro. porque no podía hacer fuego, porque si no consumía el oxígeno. Algo, y yo logro redactar un mensaje, y me pongo a hacer el cálculo de la cantidad de fuerza que necesitábamos para reflotar el submarino con ciertos compartimentos inundados. Entonces agarro el plano y comienzo a hacer cálculos, a hacer conversiones de sistema inglés a sistema MKS, ¿no? A hacer cálculos matemáticos sobre los volúmenes de los compartimentos. Para el reflote de la nave. Claro, la densidad del agua del mar, la fuerza, el peso del agua del mar, la fuerza de los tanques que quedaban, sus volúmenes, y al final determiné de que no era posible reflotar el submarino porque la inundación de los compartimentos lo hacían pesado al submarino, lo volvían pesado al submarino. Entonces íbamos a despreciar. Y llegué a la primera conclusión, dije, descartado esto. Los resultados fue, finalmente, tú para reflotar el submarino, con estos tanques no vas a tener la fuerza porque tienes tantos inundados y esto te lo impide. Así de simple. Así. Me demoró más o menos 3 horas ese cálculo. Algunos pensaron que me había vuelto loco, ¿no? Dije, se ha vuelto loco, que se multiplicando, sumando. Y dije, ya, resultado, no se puede. Hay que cuidar el aire, porque ese aire comprimido no va a servir para escapar. Y un momento que los oficiales dijeron, no, es imposible escapar porque el que lo intentó a 15 metros murió. Estamos a 42. Ya habían intentado antes una persona hacer un escape libre a 15 metros y falleció. Nosotros estábamos a 42. Pero era un convencido de que si se hacía bien las cosas, si el personal asimilaba bien y cumplía bien, se serenaba, iba a vivir, iba a ser un buen escape. Sumado al apoyo que deberíamos tener en la parte yo dije, durante 12 horas afuera se van a preparar seguramente, porque en el escape van a preparar cámara de descompresión. Okay. Y si nos vienen a rescatar los norteamericanos, también van a necesitar cámara de descompresión. Y efectivamente, la Marina sí se preparó. Felizmente, hay un almirante que yo admiro mucho por su inteligencia y trabajo, el almirante Guillermo Tirado Villena. Él creo que tomó la decisión correcta de autorizarnos el escape. Él fue, porque yo sabía que me iba a jugar la vida del personal, claro, y mi propia vida. Entonces, quería que el personal primero esté consciente de lo que iba a pasar, de que se jugaba en su vida, pero con altas probabilidades de vivir. Claro. O sea, porque tampoco, no porque me juegue la vida voy a esperar la muerte abajo sin hacer nada. Los dos confiaban, o sea, los que estaban en el submarino confiaban en lo que iban a hacer las personas que estaban afuera del submarino, la Marina, y la Marina confiaba también en lo que ustedes iban a hacer. Claro. Entonces yo envío un mensaje donde entre líneas decíamos, somos 22 hombres de acero inoxidable dispuestos a salir y reincorporarnos al servicio. Ese mensaje lo firmé con un técnico que dijo, señor, yo voy a hacer los nombres, pero lo vamos a tener su chapa al costado. Ponle, le dije. Y dije, bueno, estamos en una situación de vida o muerte, ya que le pongan la chapa a uno al costado, no hay problema, ¿no? Y siempre el humor intenta... El humor relajar, para poder relajar y tener tiempo de pensar también, ¿no? Pensar, ¿no? ¿Y qué le voy a decir? Bueno, una de las cosas que yo hice fue me puse a rezar todo el tiempo, ¿no? Okay. Empecé a rezar todo el tiempo y solamente le pedí a Dios que me pusiera en mis labios palabras que no desalienten al personal. O sea, está bien, ¿no? O sea, rezar todo, pero también hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Y sobre todo cumplir lo que se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, llegó el momento en que se produce un incendio a las 3:30 de la mañana. ¿Qué pasa? De que ese compartimento que habíamos clausurado sentí humo. Y el humo es anhidrido carbónico. Entonces es venenoso. Claro. Entonces dije, oye, ¿qué pasa? Siento humo. Hay incendio, señor, en el otro compartimento.
y comencé a ver como fuegos artificiales, reventaba todo, parecía bengalas. ¿Qué había pasado? Que habían cortos, el agua ya había llegado a inundar ese compartimento y al contacto con los contactos eléctricos que aún se mantenían ahí activos, reventaban. Y con el cloro se prendían y comenzaban a explotar, ¿no? ¿Y qué hiciste? Forzar el sellado, porque si se sentía el anhídrido carbónico era porque había, por algún lugar filtraba. Claro. Con combas pusimos tapones ahí y ya dejó de filtrar. Y dije, sí, pero ha inutilizado este compartimento. Ya puso el anhídrido carbónico. Nos quedamos en el último y nos quedamos en el final compartimento. En el último de todos. En el último de todos, que era muy pequeño y donde teníamos que estar prácticamente apiñados, ¿no? Uno al costado del otro. Fue tanta la agitación que sentí un momento del personal que ya no siquiera se podía escuchar lo que hablábamos. O sea, el personal estaba muy agitado. Muy nervioso. Agitado porque no había aire, ya no había oxígeno, ya se acababa el oxígeno. Entonces se ordenó, en un momento se ordenó poner los absorbentes de anhídrido carbónico y liberar oxígeno, calmó un poco la agitación, pero nuevamente comenzó la agitación y cuando puse ya los absorbentes de anhídrido carbónico ya dejaron de funcionar. O sea, había mucha saturación. Entonces dije, ya, estamos en cuenta regresiva. Es cuestión de tiempo y todos vamos a morir. Entonces, yo primero envié el mensaje de situación, en donde mandé la relación del personal por un eyector de señales. Lo puse en Tecnopor, amarrado con unas pitas naranjas fosforescentes para que llame la atención. Y cuando llegó a superficie, pasaron los buzos y vieron mensaje de B.A.P. Pacocha, Teniente Cotrina. Lo recogieron, lo llevaron, lo abrieron y ahí leyeron quiénes estábamos y se dieron cuenta que nosotros íbamos a poner toda nuestra parte. ¿Y ese mensaje está ahorita en algún museo? ¿En algún sí, lado? Está en el Museo de las Fuerzas del Museo Adaptado, donde está, donde hay una pequeña... En Callao. En el Callao. El Adaptado es claro, casi una réplica del Pacocha. Sí, de menor tamaño, sí. Ahora, eso sirvió para dar un mensaje de que en interiores habíamos personas que íbamos a cumplir lo que la Marina nos había dado y la Fuerza Submarina nos había instruido y que teníamos la moral muy alta. Y no íbamos a entregarnos fácilmente a un destino inexorablemente trágico, ¿no? Claro. No íbamos a entregarnos. Ese fue lo primero. Fran Gómez me aceptó ser el primero a escapar y le dije, sí, pero lo vas a tener que decir delante de todos. Ahora me lo digas sola, pero yo te voy a preguntar. Y eso, o sea, yo quería que él dijera... Que tome la iniciativa. Tome la iniciativa para alentar también, ¿no? Porque los oficiales tenemos que dar el ejemplo. Ya está bien, me dijo, ya, sí, perfecto. Ok, y también hablé con el técnico más antiguo, con el técnico Bendezú, y le dije, tú eres el más antiguo del personal y yo el más antiguo de los oficiales. Los dos salimos al final. ¿Y te aceptó? Ya, me dijo, está bien, teniente. Sí, le dije, es así. Así son las normas, así se tiene que cumplir, así es la tradición. Claro. Y tienes que... Está bien, pero me lo vas a decir delante de todos. Te lo voy a preguntar. Entonces ya había un oficial y había... ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos confiábamos, todos queríamos hacer las cosas, pero había la duda de los oficiales que eran buzos, si resultaba o no resultaba. Y esa duda había llegado también a cierta parte personal que también eran buzos, ¿no? Claro. También tenía esa especialidad y había cierta duda. Entonces había que zanjar de una vez esas dudas y tomar una sola decisión que todos apoyen. Y así fue. Reuní al personal y dije, bueno, vamos a escapar. El primero que va a escapar va a ser el teniente Fran Gómez Collazos. Franz, recuerdo en la oscuridad, levantó la mano y dijo, lo que ordenes, me dijo. Perfecto. Igual ya tus ojos se habían acostumbrado un poco a la oscuridad. O sea, sí, ya sí, un poco más. Sí. Estábamos en penumbra, ¿no? Okay, claro. En penumbra. Ponte para acá. ¿Quién más? Se ofreció el técnico Monzón de voluntario.
se ofreció el OM Vilca y también el teniente Lindley. Vamos a comunicar a la fuerza que vamos a escapar. Mando un comunicado. Listos para recibirlos. Claro, para recibirlo. Y ellos ya me habían comunicado a través del eyector de señales que habían activado la ayuda de los norteamericanos y que ellos estaban en camino. La segunda opción. La segunda opción. Dije, bueno, está bien. Pero ¿qué pasa? Que el incendio precipita las cosas, porque yo decía, tenemos aire para 2 días, quizás 3, quizás un poquito más. Pero el incendio disminuyó completamente nuestra capacidad de permanencia ya en el submarino. Dije, no llegan. Dije. Y si estos van a llegar, nos van a encontrar a todos descerebrados. No, escape. Y además el nivel del agua comenzaba a subir. Y ya nos habíamos quedado todos en un solo compartimento, ya no había más. Y ya había atrofiado, imagino, partes del cuerpo, porque ya, el exceso de agua... Claro, bueno, lo que hice fue que el personal se pusiera ropa seca. Y mira, la formación buena, me dijo, pero señor, ¿cómo vamos a romper los casilleros? El submarino está hundido. Rompan los casilleros, tienen mi autorización y saquen ropa. Saquen la ropa que tengan y pónganse ropa seca. Y como las camas son un poco altas, es como un camarote. Como un camarote, son altas. Nadie bajaba de ahí, sino todo el mundo miraba y estaba en espera, ¿no? Entonces cuando yo reúno al personal, vengan, ustedes por aquí, atiendan. Y les digo, no, bueno, yo voy a salir al último, voy a salir con el técnico. ¿Técnico? Sí, señor, me dice. Ok. ¿Usted sale al último conmigo? Sí, señor. Perfecto. El técnico también se queda porque es el más antiguo. Yo también. Y necesito un radio voluntario. Y habían 2. Y se ofrece el radiooperador Carlos Grandes, Rengifo, como voluntario. Dice, yo también, señor, me dice, yo con usted me quedo hasta el final. Perfecto. Los 3 por acá. Los 3 somos los últimos que vamos a salir. Qué valientes. Se produce el primer escape, pero ¿qué pasa? De que era tan fuerte, o sea, los escapes se tienen que ingresar dentro de la torre, cerrar la parte baja, ¿no? Y empezar a inundar. El agua del mar a esa profundidad tiene que comenzar a ingresar hasta llegar a las rodillas, a la cintura, al pecho y al hombro. No puedes subir más, porque si subes más te ahoga. Claro. Te ahoga, porque no hay escapatoria. Pero había que dar 2 golpes cuando el agua llegara a la cintura y 3 cuando llegara al hombro. Pero era tanta la agitación interior, el jadeo, que yo y los buzos comenzaron a golpear, algunos bajaban y golpeaban el casco. Entonces, dentro de la confusión, yo decía, ¿estarán bien? ¿No estarán bien? El agua les habrá llegado a la cintura, porque no escuchaba sus golpes. Hasta que escucho 2 golpes. Ya, sigue inundando. Y se me acerca un teniente y me dice, señor, me dice, los está matando. ¿Cómo sabe que esos golpes no lo han dado los buzos? ¿Cómo sabe si el agua ya no le llegó a la altura del hombro? Claro. Usted va a ser el responsable, me dijo. Yo voy a informar. Así me dijo. Qué duro, sí. Que te digan eso en pleno... Sí, en pleno. No das bulla, retírate, le dije. Pues yo decía, yo tengo que creer que no he escuchado los golpes. ¡Inunda! Dije yo. Y seguí inundando. Y llegó... ¡Pam, pam! Sentí. Sigue inundando. Se me volvió a acercar y me dijo, señor, los está matando. Es su responsabilidad. Sí, aléjate, le dije, por favor, estate tranquilo, ponte ahí. Y escuché 3 golpes. Ya, para. Aire. Y empiezan a introducir el aire. ¿Por qué? Porque una vez que el nivel de agua llega acá al hombro, hay que introducir aire comprimido. Comprimir esa agua, ¿para qué? Para que la escotilla lateral se pueda abrir. Y ya uno está ya tas con tas a la profundidad del mar. Claro. ¿No? Ya no hay un golpe, nada de presión. Y efectivamente, comenzamos a introducir aire, pero nos habíamos demorado tanto por nos habíamos demorado un poco por ser la primera vez y porque no escuchábamos, que felizmente subieron en una botella de aire, y de la botella de aire comenzaron a respirar todos, subieron entre ese escape, o sea, entraron 4 en una botella de aire y se comenzaron a distribuir. Y cuando se abrió la escotilla lateral, sucedió un fenómeno raro. En esa zona
en esa zona donde se hundió el Pacocha, ese día, 26 de agosto, 27 de agosto, el mar se había aclarado de tal manera de que el Pacocha se veía como si estuviese en una pecera. ¿Desde arriba? Desde arriba, desde el helicóptero, se veía hasta el fondo del Pacocha. Algo raro porque yo nunca he visto eso en el Callao. Y el sol entraba, las nubes se habían abierto y el sol entraba con una fuerza tremenda que llegó hasta la profundidad de 42 metros, se curvó, ingresó dentro de la escotilla de escape y la parte baja de la escotilla, si bien es cierto es de acero, tenía un vidrio especial que soporta la máxima presión, es como fierro. ¿Para qué? Para ver si hay agua o no hay agua adentro. Claro. Y por ahí ingresó e iluminó el interior. Como un acto casi sagrado, milagroso. Y recuerdo que les vi la cara y les vi iluminadas las caras, a todos, por primera vez. Pasé la mano por el piso y daba sombra en el piso. En el piso. En el piso, o sea, pasé la mano. Con el submarino hundido. Con el submarino hundido. En ese momento yo dije, muchachos, todo va a salir bien. Y escapó el primer grupo, Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros, sí, muchachos, no se preocupen. Ahora sí, segundo grupo, sentí como 20 manos voluntarias. ¡Yo! Entonces, con el técnico coordinando, dije, ya, escapa el oficial, tú estás a cargo del segundo grupo. El teniente, que me había referido de que podía salir mal, me dijo, sí, señor, yo quiero escapar. Adelante. Tienes tú el líder. Y la condición era que el líder era el que escapaba el último de la escotilla de escape. Subieron con 3 más y salieron 4 ahí. 3 más 4 son 7. Y todos llegaron bien. La consigna era de que si llegaban bien todos a superficie, los buzos debían tocar 5 golpes en el casco. 1, 2, 3, 4, 5. Llegaron bien. Siguiente grupo. Entonces, cuando sonaron los 5 golpes, significaba que había llegado bien el primer grupo. Claro. Yo me llené de alegría, me llené de entusiasmo, salió entusiasmo a los demás. En el siguiente escaparon 4. Y ahí hubo una decisión que tuve que tomar bastante arriesgada, ¿no? Que ya no iba a escapar 4, sino 5. O sea, meter 5 hombres para que escapen en una escotilla tan reducida implicaba el peligro de que mientras nos demorábamos en introducir y en llenar, comenzaran a respirar y respiraran el mismo anhidrido carbónico y se quedaran dormidos claro. Todos. Entonces le dije al técnico Virgilio Michuy, dije, te voy a pedir un favor, tú vas a escapar en este tercer grupo. Ya, muchas gracias, me dijo comandante o teniente, pero vas a escapar 5 personas. Pucha, señor, no me pongan en esa situación. ¿Cómo vamos a escapar si vamos a entrar? No da espacio ni siquiera para sacar las piernas. Dije, hazlo por mí. ¿Tú quieres que yo viva? Sí, señor. Hazlo por mí. Está bien, señor. Escapo con ellos. Y metí 5 personas en una escotilla reducida, con el chaleco oscura, inflada a la tercera parte, y los 5 escaparon. ¿Eso qué permitió? Sí. Permitió que nos ahorráramos el consumo de 20 litros de oxígeno por hora, que nos permitió llegar hasta las 5:30 de la tarde, porque después que escapa el tercer grupo, se tranca la escotilla. Y estuvimos casi cerca de 1:30 sin poder escapar. ¿Cuánto demoraba un escape? Más o menos 1 hora, 1:15. Claro, porque tú me dices eso y yo digo, salen y llegan y ya está. No. 5 minutos, ¿no? Pero es un montón de tiempo. Hay tiempo. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que preparar el personal, hay que darle la última instrucción precisas, hay que verificar el chaleco, tienen que subir, acomodarse, hay que cerrar la tapa de la escotilla, hay que inundar por tramos, hay que aire comprimido, luego abrir la escotilla, que escapen, lleguen a superficie, y después que llegaron a superficie, que bajen los buzos, den los 5 toques, y luego cerrar la escotilla lateral. Claro. Y luego de cerrar la escotilla, drenar la escotilla, todo el agua que estaba ahí acumulada, drenarla hacia un tanque de reserva
Y si ese tanque se llena, el agua comienza a entrar en interiores. Y así fue. A partir del segundo grupo, tercer grupo, ya el agua comenzó a entrar en interiores. Entonces, ¿yo qué decía? Que no llegaba. ¿Por qué? Porque si el agua ingresaba a interiores, quiere decir que iba a comenzar a aumentar la presión. Claro. Si aumentaba la presión, la cantidad de anhídrido carbónico y la concentración iba a aumentar. Entonces, en cualquier momento nos íbamos a quedar dormidos todos. Por eso era imprescindible sacar la mayor cantidad de gente. Por eso tú decidiste poner uno más en el grupo. Uno más, 5. Claro. Yo le estoy muy reconocido, muy agradecido a ese gesto que tuvo el técnico Michuy, donde puso en riesgo no solamente la vida de él, sino la vida se puso en riesgo, ¿no? Claro. Pero había que hacerlo, o sea, pero era un riesgo calculado, ¿no? O sea, era también el momento, ¿no? O sea, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Porque no queda otra, ¿no? Entonces eso nos permitió ahorrar más o menos cerca de 150 litros consumos de oxígeno, ¿no? Que quizás si no hubiese salido el quinto, los 5, de repente no llegaba, porque hubiera llegado. Mira, el último esfuerzo que hice, ya la última hora, a partir de las 4:45 de la tarde, hasta el momento en que salí, prácticamente ya nos quedábamos dormidos parados. A mí me despertaban los golpes en la cabeza, los gritos, escuchaba gritos a lo lejos, ya hablábamos menos, los técnicos también se quedaban dormidos, nos despertábamos entre nosotros, o sea, ya fue la situación se empezó a llenar de un vapor interiormente y yo ya no sabía lo que respiraba. Yo decía, bueno, acá puedo estar respirando un gas Claro. venenoso que llego y va a crecer y me va a matar, ¿no? Me va a matar, o sea, ¿no? La persona que falleció en el escape. Sí, la persona que falleció en el escape fue por una embolia. O sea, fue el primer grupo. ¿Por qué? Porque Alberto Reyes, o Beto Reyes, parece que el tiempo no le dio para que votara. O el momento que estuvo votando, aguantó repentinamente de votar unos segundos. Y cuando quiso votar, ya el aire y la presión aumentaron de tal manera que se le fue el torrente sanguíneo, se le fue el cerebro y lo dejó en un estado vegetativo, ¿no? Ocurrió lo que había pronosticado el doctor, ¿no? El doctor Claro. decía que las embolias nos iban a matar al 70% en el intento, ¿no? Qué locura. Y esa sensación de por fin llegar a la superficie. Fue una sensación y saber maravillosa. que todo ya terminó. Fue una sensación maravillosa para mí porque cuando rompo la superficie, el chaleco que lo había inflado a la tercera parte reventaba de presión. O sea, habíamos estado más comprimidos. Pero ¿qué pasaba? Si yo hubiese inflado poco el chaleco, de repente no subían, sino se hundían. Y si lo hubiese inflado mucho, de repente subían tan rápido que se les reventaban los pulmones. Claro. O sea, había que hacer algo muy, muy fino dentro de lo rústico e improvisado de ese momento, ¿no? ¿Cómo describirías toda esa odisea que vivieron casi dantesca dentro del submarino? Porque mucha gente que ha sobrevivido a este tipo de cosas, ¿no? Rehenes, catástrofes, etcétera, describe como el día en el que sintieron que estaban realmente en el infierno. ¿Y te pasa también a ti eso? No sentí no sentí como un infierno, sino sentí que fue la prueba más dura, mental, física, profesional y espiritual de mi vida, ¿no? Fue la prueba más dura. Claro. Muy dura. Incluso luego de eso, te llamaron para poder, ¿cómo se dice? No es canonizar, me corregiste hace un ratito. Beatificar. Beatificar a la María de monja Jesús. que viste. Claro, ¿qué ocurre, no? De que terminan todas las investigaciones, se aclaran los hechos, la Marina tiene su dictamen, ¿no? Generosamente me otorgaron la condecoración Cruz Peruana al Mérito Naval. Pero yo sentí en ese momento de que, y lo dejé sentado, ¿no? Cuando tuve mi última entrevista con el Consejo de Investigación, con la Junta de Investigación, señor, le dije, hay algo
que yo he sentido y he visto hechos que sentí que no estaba solo. Y sentí una fuerza interna y una fuerza exterior muy grande. Y lo atribuyo a la presencia de Dios. Creo que ese día Dios estuvo con nosotros. O sea, y el presidente de la Junta me dijo, mira, es un milagro que tú y los demás estén vivos. Sí, claro, porque Así me dijo. de 22 que sobrevivan 21 Sí. al rescate. Entonces le dije, le tomo la palabra al Señor y quiero dejarlo sentado. Es que he sentido algo que no sé cómo explicarlo, pero creo que fue la presencia de Dios y que a la vez esto va a dar resignación a los deudos, a los quienes entregaron heroicamente La vida. la vida por las altas tradiciones de la Marina, ¿no? ¿Y cómo fue ese contacto con el Vaticano? Porque, Lo que pasa es de que después que pasa todo el accidente, yo regreso un día al Centro Médico Naval y veo a la madre que me había prestado el libro de la historia de María de Jesús crucificado. Y le digo, madre, no sabe lo que me pasó. ¿Sí? Y que en el momento que yo sentía que me moría, recordé a la madre, incluso se me reveló en mi mente su imagen y le pedí que me ayudara y que me llevara al lado de Dios y me he salvado. Encomiéndese siempre a ella, me dice, porque nosotros lo consideramos que ella murió en olor a santidad. O sea, fue una persona que incluso sus mismas religiosas decían que era una mujer extraordinaria, ¿no? La reconocían. Yo para esto yo no sabía nada de proceso diocesano ni beatificación. Sencillamente una persona con muy sencilla de fe, ¿no? Pasaron 2 años. En el año 90, yo estaba en la selva, lejos, y un día dije, Señor, quiero ir a Lima porque tengo que hacer un asunto. Yo ya había conocido a mi esposa y quería arreglar con ella, visitarla, verla, ver a mi familia, todo, ¿no? Regreso para hacer unas gestiones y iba a estar 3 días nomás. Y de pronto suena el teléfono de mi casa. Y me dicen, habla la madre Georgina, si no me equivoco, no recuerdo cómo se llama la madre. Me dice, ¿sabe qué? Ha venido la superiora general y quiere conocerlo. Y quiere que le relate lo que usted pasó. Y yo en ese momento dije, bueno, ya pasó, ¿no? O sea, claro. Pero sentía que yo no podía ser desleal a mi fe. O sea, no podía yo darle la espalda ahora que alguien me decía, oye, cuéntame esto. O sea, sí me encomendé a Dios mientras estuve hundido y ahora que salí, que estoy bien y que me condecoraron ya no. O sea, claro. No podía yo ser tan inconsecuente, sentí. Así que le dije, ya madre, mira, yo he venido solamente por 3 días. Me dice, ella ha venido en su visita pastoral anual por 2 días, mañana se va y tiene que irse a Paraguay. Y solamente dispone de hoy en la tarde para atenderlo. Yo para esto no sabía quién era la superiora general, Claro. nada. Entonces le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Me han invitado unas madres a que las visite. ¿Tú me puedes acompañar? Ya, me dijo, yo te acompaño. Entonces yo fui con mi mamá al lugar donde las madres tenían su alojamiento en el Centro Médico Naval. Y raramente, hice mis gestiones rápido y fueron rápidas. Yo pensé que me iba a llevar todo el día, ¿no? Claro. Ya a las 11:30 de la mañana ya estaba libre. Entonces yo dije, ya mamá, vamos a visitarlas. Fuimos a visitarlas y me encuentro con una madre croata, Goreti Krshna. Okay. Goreti Krshna. Y le cuento lo que yo había visto. Muy interesante, me dice. Cuénteme. Y le cuento lo de la luz que entró, cómo se curvó, la distribución del rancho, los panes. Dije, madre, le dije, yo lo único que hice, me puse a rezar todo el tiempo, lo único que hice era no desalentar lo demás, cumplir con la Marina, cumplir con el personal y bueno, encomendarme a Dios, ¿no? No me dijo nada y me envió después una carta muy linda, ¿no?
Y me dijo que ella iba a llevar este mensaje allá a la congregación en Roma y sobre todo el pasaje, ¿no? Y graba y me dice, ¿me permite grabarlo? Sí, le digo, bueno, Claro. grábelo, ¿no? Yo no pensé y yo no sabía en ese momento, yo sencillamente siempre que había ido del hospital había visto a las madres, pero tiempo después me escriben y me dicen, el Vaticano reconoció las virtudes heroicas de María de Jesús crucificado. ¿Y eso qué significa? Que está considerada una heroína dentro de la fe cristiana. O sea, se entregó en cuerpo y alma y todas sus obras fueron de acuerdo a la doctrina cristiana para ayudar a los demás. Ah, bueno, qué bien. Y felicitaciones. No, me dijo, este es el paso indispensable para poder hacer ya la causa, iniciar la causa de su beatificación. Después vinieron unos investigadores de Roma que iban a llevar la causa y se entrevistaron con los sobrevivientes, recogieron testimonios distintos, yo no sé con quiénes fueron. O sea, la decisión que yo tomé fue sencillamente relatar, punto, y no decirle a nadie más que mira, que hace, no, que sea lo que se tenga que hacer. Incluso conversaron con la Marina de Guerra, la Marina contribuyó también con cierta información para el proceso de beatificación. Se da la beatificación con Juan Pablo II en la ceremonia de beatificación, donde estuve presente en Croacia, en Dubrovnik. ¿Lo conociste a Juan Pablo II? Conocí al Papa y me dieron el privilegio de llevar el relicario que contenía el resto de ella y presentarlo ante Juan Pablo II, ¿no? Fue muy emocionante, ¿no? Considero de que es el reconocimiento a una persona que tuvo mucha trascendencia en su vida en ayuda a aquellos que no tenían nada, ¿no? Y sobre todo después de la guerra. Y eran madres especialistas en hospitales de emergencia. Pero ahí no termina la historia. La historia continúa y tiene un desenlace muy sorprendente, porque me enteré de que la Marina de Guerra del Perú tenía su hospital en Bellavista y construye su hospital que actualmente tiene en la avenida Venezuela. Claro. Y para la administración de ese hospital necesitaba gente o personal entrenado o con experiencia en hospitales de campaña, de guerra, ayudando a los desvalidos. Y envían una comisión en el año 1952, 53, si no me equivoco, presidida por el almirante Llosa, para que se entrevistara con María de Jesús crucificado Petkovic. No me digas. Y firmaran un convenio para que las madres de su congregación viajaran a Lima, para organizar toda la parte de enfermería, ropa, asistencia a los marinos en el hospital naval. ¡Qué locura! Y yo no sabía. Y por los servicios que habían prestado, recibieron la condecoración Cruz Peruana del Mérito Naval. Y después veo a la madre Mesich con la condecoración y digo, oye, pero si esto la Marina lo hizo. Claro. Reconociendo sus servicios en beneficio a la Marina de Guerra del Perú. Y la Marina firmó un convenio para que ellas vinieran. Ahí se cierra algo inexplicable y dije, carambas, sí había una relación, porque hasta yo mismo decía, no, pero Dios está en todos sitios, o sea, Dios es Dios, ¿no? Incluso esta historia, justo hablamos antes de que te prendan las cámaras, es posible que llegue a algunas casas realizadoras tan grandes como por ejemplo Netflix, porque hay intenciones de recrearla, de hacer una serie a raíz de eso, una película incluso. Creo que parece que en el Perú ya están escribiendo un guión sobre eso. Sí, entiendo que sí, la Marina está en ello, como partícipe de este hecho. Nunca he querido sugerir nada, Okay. Nunca he querido guiar nada, ni sacar ningún beneficio, ni denuncia, ni demanda, porque nunca he hecho ninguna demanda al buque japonés, nada. Y más bien
vino acá un señor Mazzarotti, Chris Mazzarotti, que hizo un documental sobre el milagro en el Pacocha, más que nada llevado del punto de vista de la fe. Y yo creo que acá se une ante esta situación que se vivió en el Pacocha, que constituye un gran logro de la Marina de Guerra, claro, de las fuerzas submarinos, único en la historia de los submarinos, mundial de los submarinos, que incluso ha llamado la atención a los rusos, ¿no? Los rusos vinieron antes de la pandemia, vinieron para intercambiar experiencias en las cuestiones de salvataje, ¿no? Me encanta porque es salvar vidas, ¿no? Y yo creo que este es un logro del mismo personal también, que supo trabajar y supo tener fe, supo soportar los momentos muy difíciles que se presentaron y que no había punto de retorno, no había retorno, había que actuar, y creo que demuestra que las exigencias en la Marina, las enseñanzas en las fuerzas submarinos han dado sus frutos, ¿no? Y sobre todo también acompañado de la parte de la fe, ¿no? Te agradezco un montón que hayas venido aquí. Te juro que seguiría conversando durante horas. Te agradezco un montón y espero que a la gente le haya gustado esta historia y espero que también se honre siempre las 8 vidas que se perdieron dentro del Pacocha. Muchas gracias por tu invitación, Jorge, y a todos los jóvenes, no pierdan la esperanza en el Perú. Tiene gente muy capaz, tiene una gran institución en la Marina de Guerra y una gran preparación en la Fuerza Submarina, como lo es tu papá, un gran amigo, tu familia, excelente. Los conozco de que eran enamorados. Wow. Y tú eres el producto de ese gran amor, de ese gran cariño de tus padres, y te felicito por este emprendimiento que tienes, también a tu equipo que está trabajando detrás de ti, que sigan para adelante y crezcan. Muchas gracias, tío. Muy bien, gracias también. Cuídate mucho, perfecto. Quedó.